Presentamos esta tarde el libro de poesía saharaui contemporánea en castellano. Va de la mano de un proyecto de poesía que realizamos en Alouda en los años 20 y 21, coincidiendo con la pandemia y ese periodo de así un poco de tranquilidad al principio. Pensamos en realizar otro proyecto más, en este caso dedicado a la cultura saharaui, como siempre, para visibilizar el conflicto. Y dentro de la cultura saharaui, pues elegimos la poesía, pues porque nos gustaba, porque nos parecía interesante y también porque desconocíamos esa parte del Sáhara. Trabajando en ello, descubrimos o nos informamos de que la poesía saharaui era riquísima y muy extensa y que una primera poesía era absolutamente oral, como en muchas partes del mundo, y en hasanía, que es el dialecto árabe que hablan los saharauis, y que se transmitía de generación en generación, pues, y de día tras día, a través de, sobre todo, las mujeres que explicaban y que recitaban muchísimas cosas a sus hijos en la jaima, con el objeto de traspasar esta oralidad, y también de los poetas mayores, de los ancianos, que son como los guardianes de la sabiduría, personas muy respetadas, y los temas sobre todo eran locales, ¿no? de la vida diaria, de las costumbres. Esta poesía en hasanía se paró en seco con la ocupación, como decía Jesús, por parte del Reino de Marruecos y el abandono de España. En ese momento, más que la poesía, interesaba quizás otra forma de luchar, de combate, ¿no? Y poco a poco se fue recuperando, volvió a renacer, y con la poesía nueva en hasanía renació una poesía en castellano. Concretamente, dentro de esta poesía en castellano, nosotros elegimos para el proyecto un grupo de hombres y mujeres que se llaman la Generación de la Amistad. La Generación de la Amistad son un grupo de mujeres y hombres poetas que cuando en los años 70 y 80, ellos habían nacido en la zona, en su pueblo, en su país, tuvieron que salir y estuvieron exiliados unos cuantos años en los campamentos. Cuando tenían 12, 13, 14 años, Cuba, igual que otros países, les ayudaba con una beca. En el caso de los poetas que nosotros elegimos, salieron unos 500 niños y niñas a Cuba. Imaginad la diferencia de vida y todo lo que descubrieron allí, el choque que significaba, y el primer exilio para ellos, que eran entonces niños, pero fue un primer exilio. Ellos allí estudiaron y trabajaron, la mayoría en la universidad, y al cabo de unos 15, 14 años volvieron de nuevo a los campamentos. Ese fue su segundo exilio. Un exilio muy duro también, y una llegada muy dura, porque tuvieron que volver a reaprender cantidad de cosas de su vida y de sus raíces que desconocían, porque había pasado mucho tiempo y habían vivido una vida absolutamente distinta en Cuba. Y después realizaron el tercer exilio, que fue salir de los campamentos y regresar a España, porque se tenían que buscar la vida, porque en los campamentos no había posibilidad. Estuvieron trabajando en la Radio Nacional Saharaui un tiempo, pero después tuvieron que volver a exiliarse para ayudar a sus familias y para subsistir cada uno como pudo, en las universidades, escribiendo, en fin, de todas las maneras, ¿no? De todos los trabajos. En 2009, y con la ayuda de muchos amigos en Madrid, formalmente hicieron el grupo Generación de la Amistad. Ellos bebieron mucho de la poesía iberoamericana cuando estaban en Cuba, y también de la generación del 27. ¿Y por qué en español? Pues porque ellos, a pesar de ser la lengua del colonizador, sienten como que es una seña de identidad para ellos. No se sienten mal, ni se sienten, no tienen ningún complejo. La eligen, y también es una cosa inusual, porque
todos los países que hay alrededor fueron colonizados por países franceses y su lengua son francófonos. Y ellos, digamos que son los que son diferentes porque hablan el español y la eligieron así de esta manera y con mucha naturalidad. Ellos dicen que no pueden luchar por la autodeterminación, pero que sí que quieren ejercer su derecho a la autodeterminación de la poesía. Y bueno, pues de esta manera, conociendo todo esto que os acabo de explicar de las dos poesías, ellos también tradujeron a los poetas que escribían en hasanía, los han traducido y han hecho una antología en castellano. Con todo esto que aprendimos en ese trayecto, en ese camino, realizamos unos vídeos recitados por personas o colaboradores de Alouda o personas de Alouda. También recitaron los propios poetas, que la verdad les propusimos y aceptaron de buen grado, tanto que utilizáramos sus poesías, por supuesto, sus escritos, como mandarnos sus grabaciones. Nos surtimos de muchas fotografías de los viajes que hemos hecho las personas de Alouda a los campamentos, y la música, pues pusimos también una música saharaui, mayoritariamente de Mariem Hassan, cedida por el editor Nube Negra. Tuvimos muchos colaboradores y como digo, Mariem Hassan, que fue una música y activista también, que nos dejó hace unos años. Con todo esto organizamos el proyecto y de la mano del proyecto, como os he dicho, viene el libro de poesía, que esperamos que disfrutéis, ya que hoy no podemos ver los vídeos, pero intentaremos que oigáis a alguno de los recitadores. Y me gustaría leer 4 líneas de lo que dicen los poetas acerca de su poesía.